¿Te gustaría obtener toda la información de una página web de tu competencia o de cualquier empresa o de alguna página en realidad que te haya interesado muchísimo? Quédate que en este video yo te voy a mostrar cómo vas a poder obtener toda la información de una página web y en realidad cualquier cosa, de redes sociales, de cualquier cosa que tú quieras y de forma automática. Vamos a ver. Lo primero que tienes que entender es una terminología o un significado que se llama scrapping. ¿Qué es scrapping? Ok, scrapping es un raspado, que quiere decir que imaginemos que vamos a entrar a una página web. En esta página web lo que vamos a hacer es raspar y obtener toda la información. Todo eso que tú estás viendo en tu pantalla, la vamos a obtener. De igual forma puede ser con una cuenta de Instagram, puede ser con TikTok, puede ser con Twitter, puede ser con lo que quieras, porque hay herramientas que te van a poder permitir hacerlo esto de una forma mucho más sencilla. Y hoy te voy a mostrar una de ellas. Bueno, esta plataforma se llama Apify. Apify, ¿qué te permite? Apify lo que te permite es poder utilizar diferentes sistemas de scrapping que distintos usuarios han creado ya por ti. O sea, ¿qué más quieres? Ya todos hicieron la chamba de crear ese sistema de scrapping que tú simplemente lo vas a utilizar. ¿Ya? Esto, lo genial de esta plataforma es que, como te mencioné, tiene diferentes sistemas de scrapping y hoy te voy a enseñar cómo es que tú vas a poder realizarlos. Ahora, esto tiene una capa gratuita. Ojo con eso. Yo simplemente lo que voy a hacer acá es loguearme. Si te das cuenta, esta es mi plataforma. Lo que yo he hecho acá es loguearme y en esta parte yo tengo, bueno, y en esta parte, bueno, están todos los actores que actualmente yo estoy utilizando. Actores se llaman a los sistemas que Apify como tal tiene en su plataforma. En este apartado está el Store. En el Store lo que vas a obtener es absolutamente todos los sistemas de scrapping, ¿no? Podemos hacer un scrapping de Google Maps, ese es de un website, ¿no? De una URL que vamos a ver, de un TikTok que pueda extraer data, de Facebook Post, de Instagram. O sea, hay infinidad de actores y de sistemas que tú puedes realizar. Si te das cuenta, hay más de 2000 para social media, para games, o sea, hay un montón, un montón. Es cuestión de que tú veas para qué es realmente lo que quieres o a quién quieres o de quién quieres obtener información, ¿ya? Lo que te da mensualmente es $5, en realidad es muchísimo porque yo nunca en realidad hasta ahorita he pagado por esta herramienta. Y en este apartado de acá están los actores que nosotros vamos a elegir, ¿ya? Para el caso de la automatización que vamos a realizar, vamos a utilizar nuestra plataforma favorita que es Make. Y bueno, si no te has creado una cuenta en Make, simplemente anda al enlace que he dejado en la parte inferior de make.com y te creas una cuenta. Es totalmente gratuito. Te da 10.000 operaciones. No, 10.000 no, miento. Te da 1.000 operaciones para que puedas realizar el mes de forma gratuita. En realidad es una buena forma de que tú puedas empezar a automatizar ciertos elementos tanto para tu empresa como para tu negocio o lo que sea que estés realizando. Ahora, vámonos a lo que nos interesa, ¿ya? Ese es un sistema que yo tenía ya prediseñado. Vamos a empezar todo uno desde cero, ¿ya? Lo primero que vamos a colocar, bueno, es el nombre, Apify, ¿ya? Y vamos a ir nuevamente a nuestra plataforma de Apify, a la página de Apify. Ahora, como te comenté, lo primero que tú tienes que entrar es a Store, ¿no? Tú vas a tener tu apartado de Actors totalmente libre, no vas a tener nada acá como yo tengo en este apartado. Y lo que vamos a buscar acá va a ser un web scraper, ¿no? Vamos a tener un web scraper y bueno, le vamos a dar el primero, ¿no? Le vamos a dar el primero y si te das cuenta, algo curioso que tiene es que tú puedes utilizar esta herramienta desde acá mismo, ¿ya? En este caso, yo voy a utilizar de mi página, ¿Estamos? Creo que te pide, vamos a entrar acá, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a hacer un scrapping de mi página web, aprovechando que estamos acá. Yubayay como tal es la forma en la que yo estoy brindando automatizaciones y desarrollos de este tipo de contenido que estoy brindando en YouTube, pero para empresas, emprendedores, negocios, etcétera, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en España,
Ya actualmente, pues ya hay algunos clientes que han optado por separar o por obtener la membresía, porque funciona con membresía. Así que si tú hasta el momento te interesa el contenido que voy generando y quieres aplicarlo en tu empresa, pues nada, contáctame por medio de la página y tengamos una llamada y veamos en qué te puedo ayudar. ¿Ya? Así que nada, volviendo. Colocamos ahora sí el link de la página web y en este caso esto vamos a dejar tal cual. Y le vamos a dar Save and Start. Yo en este momento le estoy dando y el actor lo que está haciendo, el scrapping, lo que está haciendo es buscar toda la información, ¿no? Si te das cuenta en la parte inferior, la memoria está casi 4 gigas de 8 gigas que me dan libre, ojo con eso. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cositas que se van obteniendo para no poder optar por una capa un poco más costosa. Ok, ahora, si vemos en la parte de acá, que es el output, es la información que nos ha extraído este actor, ¿no? Lo que nos ha dado es el H2, el primer H2, el H1, el título de la página y, bueno, un random text from the page. O sea, ahora, es lo único que nos ha brindado, ¿ya? Ahora, tú tienes que, primero, identificar si es que este tipo de web scrapper te va a funcionar. Si no te funciona, en realidad para mí no me está funcionando porque no me está dando tanta información como la que yo quiero. En ese caso, lo que vamos a hacer es nuevamente ir al web store, ¿no?, de Apify y vamos a seguir buscando otro scrapping que realmente cumpla con nuestras necesidades. Ok, ya encontré uno que realmente sí se ajusta a las necesidades que estábamos buscando, que es el poder hacer el raspado de una página web. En este caso, se llama Website Content Crawler, lo vas a poder encontrar en la parte de Store, en el apartado de Apify, ¿ya? Y te voy a mostrar cuál ha sido el raspado que acabamos de hacer, ¿no? En este caso, de igual forma, ¿no? Coloqué la página de Yupayay, ¿no? Y lo que obtuve fue lo siguiente. Si te das cuenta, en el apartado de acá, está lo que se hizo, el raspado, la cantidad de tiempo que demoró, que son 51 segundos, y bueno, en la parte de acá es el dataset, que quiere decir la información que obtuve, ¿no? Te das cuenta tanto de la página principal como de la página secundaria. La página web solamente tiene dos pestañas, por así decirlo. Así que obtuvimos esta información. Con esta información ya podemos tomar las decisiones que queramos o podemos llevarlo a un módulo de OpenAI. Oh, aguanta, pero creo, me estoy adelantando un poco. Ok, ya, estamos con esto. Ya tenemos elegido cuál es nuestro actor. Ya, una vez que ya elegiste tu actor, te debe de aparecer en este apartado de acá, donde dice actores. En tu caso debería ya aparecer este que llama Website Content Crawler. Una vez que te aparece en la parte de acá, lo que vamos a realizar va a ser nuestro escenario en Make, ¿ya? En esta parte, lo bueno es que Apify ya tiene un módulo dentro o nativo dentro de Make. Así que vamos a ir acá y vamos a colocar en Run an Actor, ¿no? Lo que queremos hacer es ejecutar un actor, ¿no? Y para este caso, lo que vamos a hacer, nos despliega este elemento y vamos a elegir cuál es el actor que queremos utilizar. En este caso era el Website Content Crawler, este de acá. Sí, Website Content Crawler. Ok. Ahora, ¿qué más llenamos acá? Ahora, lo importante de esto es, nuevamente, vamos a entrar a actores, entramos a Website Content Crawler. Si te das cuenta, en este apartado nosotros lo que hemos hecho es colocar la URL en este cajoncito de acá. Pero para poder llevarlo a un sistema automatizado, lo que necesitamos es nuestro amigo JSON, este formato JSON. Y si te percatas acá, en este apartadito donde dice URL, es que se ha llenado nuestra página web que queremos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que agarrar este JSON, control C, llevarlo acá y control V. Si te das cuenta acá, se ve asqueroso, horroroso. Así que lo que vamos a utilizar JSONformatter.org lo que nos va a ayudar es pues, verlo un poco más ordenado, ¿no? Vamos a pegar el JSON en la parte de la izquierda y vamos a
copiar el que está en la parte de la derecha, ¿ya? Una vez que lo tengo copiado, me voy acá y ahora sí. Ahora sí te das cuenta que la organización, pues, es todo. Ahora, yo en este apartado, ¿ya? Lo que ya tengo es la página web. Ok, pero tú me dirás, aguanta, quiero trabajar eso de una base de datos externa. Entonces, en este caso lo puedes trabajar con un módulo de Airtable, donde tengas tu base de datos de la URL, de tu competencia, de tu cliente, de lo que quieras extraer, o lo puedes tener en una hoja en Google Sheet, da lo mismo. Para este ejemplo, pues lo que te voy a mostrar es con un Basic Trigger. ¿Ya? Un Basic Trigger en realidad va a cumplir la misma función, ¿ya? Que vendría a funcionar como tu página de datos, pero lo único que estoy haciendo es obtenerla directamente desde mail. Que quiere decir que cuando yo le doy clic acá y le doy en iniciar, lo que me está dando ya es actualmente la variable. ¿Ya? Entonces, ya con esto, yo conecto esto al módulo de Apify y directamente aquí ya no conozco la página web, sino lo que hago es borrar esto y colocar la variable. ¿Estamos? Y con esto ya tenemos configurado. Con esto ya tenemos configurado el módulo que va a hacer el scrapping. ¿Estamos? Pero acá hay algo importante. Habíamos visto que en este apartado de acá, cuando vimos la integración que se realizó, ¿no? El raspado que se hizo, bueno, acá está. 51 segundos demoró. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros necesitamos es esperar, ¿no? Necesitamos de que esto se ejecute y antes de obtener la data, necesitamos esperar porque esto va a demorar. Así que yo lo que voy a colocarle es colocarle un sleep. ¿Estamos? Esto es el delay, es decir, el tiempo que va a esperar antes de la siguiente automatización. O mejor dicho, del siguiente módulo. En este caso yo le voy a colocar 90 segundos por si acaso. ¿Estamos? Ok, entonces, ya en este punto tenemos, uno, la variable. La puedes obtener de una base de datos externa, la puedes colocar acá directamente como tú quieras. Dos, ya hemos corrido o tenemos el módulo que va a hacer posible activar el actor ya concatenado con nuestras variables. Y posterior a ello tenemos un módulo de sleep que lo que va a hacer es esperar que todo esto se vaya ejecutando en el backend para después poder obtener la información. Ahora, la información es esta de acá. Si te das cuenta, es el dataset. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a un módulo de Apify y vamos a darle a Get Dataset Items. ¿Ya? En este caso, este dataset que nosotros vamos a obtener, ¿ya? Va a ser este de acá, el que se llama Default Dataset ID. ¿Ya? Y simplemente le damos OK. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si es que yo agarro y digo, ¿sabes qué? Esta vaina, quiero eliminar el sleep. Pues no va a funcionar. Porque lo que va a hacer es que tu módulo de Run an Actor va a ejecutarse, pero no le estás dando el tiempo de que al momento de que extraiga la data, pues no va a haber nada, porque esto todavía se está siguiendo ejecutando por atrás. ¿Ya? Así que esto es importante. Y lo otro importante es que tienes que ver realmente cuánto es el tiempo, ¿no? Si tú eres muy impaciente y de repente ves 51 segundos, bueno, le voy a colocar 60, pero de repente no todas las páginas funcionan igual, de repente hay unas que tienen mucho más páginas. Estamos hablando que esto era una página web que tenía 2 páginas, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es guardarlo, ¿ya? Y vamos a probarlo en este caso. Vamos a probarlo. ¿Te das cuenta? Aquí ya se activó, mandó la variable, se activó el run en actor. Vamos a ir acá. Si te das cuenta, en mi apartado de runs se está activando esta automatización por detrás. Si te das cuenta, acá está el origen desde la API, ¿no? En este caso, la anterior había sido desde la web. Y esto está que se ejecuta en este momento, ¿no? Esto va a demorar, como dije, unos 50 segundos. Bueno, no sé, más o menos 51 segundos fue lo que demoró la vez pasada. Vamos en 32. Pero lo que quiero que entiendas es que con este tipo de sistema vas a poder hacer scrapping y poder obtener información de tu cliente o de lo que quieras en realidad. O hasta espiar a tu ex. Puedes hacer lo que quieras en realidad porque puedes obtener información de Instagram, Twitter, de Facebook, de TikTok, de lo que sea en realidad, ¿no?
Así que espero que realmente le saques bastante provecho y ya me dirás en los comentarios, pues, para qué lo quieres obtener, ¿no? Para qué lo quieres utilizar. Si te das cuenta, mira, llevamos 1 minuto y todavía no se termina. Ojo, ojo con esto. Y mira, 1 minuto con 3 segundos. Si hubiéramos colocado 60 segundos, esto de acá hubiera salido de error. Ya, ya terminó en este apartado, pero nos vamos a nuestra escena de Mike y como le colocamos 90 segundos, pues esto todavía sigue esperando, ¿no? Ese es el tiempo. Tienes que tratar de darle un tiempo prudente para que esto se ejecute. ¿Estamos? Ahora, si te das cuenta, ya se terminó y ya mejor dicho, se activó la página, mejor dicho, se activó el módulo de Get Dataset Items y ahora vamos a ver qué ha sido lo que se ha obtenido. Ahora, si yo me doy cuenta en esta parte de acá, tengo dos outputs. En este caso, la página principal de YuPay, que es mi página, y la página de proyectos, ¿no? Que bueno, es la página donde están los proyectos que se van haciendo. Y de igual manera, pues tenemos acá todo el texto extraído, tanto de esta página como de esta página. ¿Estamos? Así que, nada, espero que realmente este video te haya ayudado. Esto en realidad solamente es el inicio. Para el siguiente video que te voy a mostrar cómo vas a poder utilizar este mismo sistema de Apify, pero para poder crear contenido realmente potente. Así que quédate porque, nada, vamos a seguir explorando todo lo que se puede hacer con este tipo de sistemas. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.